damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 16. Entonces desde el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir: ¡Suelta a esos hombres! El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos liberan encubiertamente. No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fueron y se excusaron. Los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Gracias a Dios tuvimos un tiempo tan especial de aprender la Biblia, la palabra, conocer a profundidad el trabajo que Dios hizo con sus apóstoles, con sus discípulos. Y eso nos va dando también a nosotros la esperanza de caminar conforme a la verdad. Todavía hay algunas cosas que en el corazón de algunas personas no llegan o no profundiza. Y eso es simplemente por, ¿cómo se puede decir?, no tener el alimento sólido. Es igual que mientras más vos le das interés o profundidad a algo, parece que ocupa más también tu tiempo, tu gana, tu deseo. Así también es la palabra, ¿no? Cuando vos le das profundidad, te vas dando cuenta realmente la importancia que tiene para la vida de uno. Tal vez cuando nosotros comenzamos la vida espiritual, nuestro deseo único era asegurarnos el estar en el cielo. Entonces quiere decir que no teníamos interés ni en Dios, ni en Jesús, ni en su palabra, ni en nada. Es por eso que no se podía ver realmente un cambio genuino en el corazón de muchas personas. No se podía ver realmente un cambio verdadero, porque solamente queríamos tener una tranquilidad de conciencia, nada más. Nuestra conciencia queríamos que esté tranquilo. Por eso muchas veces teníamos falta de conocimiento. Pero a medida que vos conocés la palabra, a medida que sabes realmente la obra que Jesucristo ha hecho, no es solamente que tenemos una tranquilidad de conciencia, sino que nuestra vida ya parece que tiene una tranquilidad. Nuestro caminar, nuestro andar.
es diferente. Eso es lo que uno va observando y va viendo. Cuando vivimos este capítulo 16, vamos a hacer un pequeño resumen de 1 minuto. Arrancaba con Timoteo, que aparecía, ¿no?, como compañero de Pablo y Silas, ¿no? ¿Y quién era Timoteo? Habíamos visto que era una persona que había sido enseñado desde niño por su abuela Loida y su mamá Eunice, pero su padre era griego. Por lo tanto, quiere decir que su mamá tal vez se apartó un poquito del camino de la palabra, pero al final volvió y entendió la palabra y preparó a su hijo, y su hijo fue una persona que cuando Pablo le encuentra ya estaba listo para seguir el camino de la misión. Eso no quiere decir que Timoteo entendía todas las cosas. Cuando Pablo le encuentra a Timoteo, ¿qué es lo que nota? Este joven realmente tiene interés en la escritura y en la palabra. Por eso cuando Pablo le comparte el misterio de las ovejas perdidas, él capta rápidamente. ¿Se dan cuenta que algunas personas rápidamente captan porque tenían un deseo y un interés en restablecer el pueblo de Dios? Otras personas no, porque vivían solamente con una mentalidad religiosa, superficial, entonces no podían entender el mensaje que Pablo les traía. Después aparece una visión en el versículo 6 de un macedonio. Pablo tenía el deseo de irse hacia el oriente a predicar la palabra. Ahí él tenía su corazón puesto. Pero en esta visión, el Espíritu de Jesucristo, de Jesús, de Yeshua, le guía hacia el occidente. Quiere decir que todo este libro de Hechos está siendo guiado por el Espíritu del Salvador, de Jesús. Él está guiando. Él es el que está buscando, como dijo, a su oveja que estaba el otro lado. Sus ovejas que estaban en otra parte. Tengo también otras ovejas por las cuales también debo ir, dice. Debo ir, dice. Entonces, él está yendo. ¿Pero a través de qué? A través de su Espíritu. Llevando a sus discípulos, guiando a sus siervos. Entonces nosotros podemos entender que cuando nosotros llegamos a un lugar, anunciamos la palabra, no somos nosotros. Es su Espíritu de Jesús que nos está llevando, nos está empujando. Él está buscando a su oveja perdida. Nosotros simplemente somos instrumentos suyos. Así aparecía aquí. Entonces le aparece una visión, un macedonio que necesitaba la palabra. Ellos van hacia allá y acá ya habíamos visto. Primero se encuentra con una mujer llamada Lidia, que mientras ellos están compartiendo la palabra, Lidia captó el mensaje, creyó la palabra, se bautizó, se hizo parte del pueblo de Israel, compartió con el apóstol Pablo. Después ellos salen a recorrer, a caminar, y aparece una muchacha con un espíritu de adivinación, con un demonio, y que empieza a hablar y hablar y hablar. Estos hombres son hombres de Dios. Empiezan a hablar cosas correctas, pero a través de un espíritu endemoniado. Por eso hay que tener mucho en cuenta. Cualquier persona puede agarrar y abrir la Biblia y leer lo que la Biblia dice. Cualquier persona puede llamarse predicador de la palabra de Dios. Pero lo que nosotros tenemos que saber, ¿qué espíritu es lo que le está empujando a hacer estas cosas? ¿Realmente el espíritu de Jesucristo? ¿El espíritu de Dios? ¿O qué espíritu? ¿Se puede distinguir o no? ¿Cómo se distinguen los espíritus? Probad los espíritus y dice si son de Dios o no. El espíritu de Dios o de Jesucristo, ¿hacia dónde tiene que llevarte? ¿Qué es su objetivo? ¿Qué es su meta? Eso, ahí nosotros tenemos que saber qué espíritu tiene. Si su objetivo es establecer una congregación, una denominación en el mundo, establecerse en el mundo, fundar un grupo grande, un grupo de liderazgo, entonces ese no es el espíritu de Jesús. El espíritu de Jesús, ¿cuál es? Recuperar su oveja perdida. Ir en pos de su oveja perdida. Restablecer el reino de Israel. No el Estado de Israel, el reino de Israel. El reino de Israel que va a ser eterno. Eso es el espíritu de Jesucristo. Eso es lo que se veía. Entonces este espíritu que salía de esta muchacha, nada que ver. Este espíritu estaba siendo manipulado. Esta muchacha estaba siendo manipulada por este espíritu para darle ganancia a sus amos. Estaba siendo usado para producir dinero, para producir intereses. Entonces cuando un espíritu, sea cual sea, parezca que está hablando la palabra de Dios, pero está formado para producir dinero, producir ganancia, hacerle famoso a algunos, no es espíritu de Dios. Es un espíritu de nefileo. Bueno, eso habíamos visto. Entonces, por la palabra del apóstol Pablo, es liberado
esta muchacha, porque Jesucristo vino precisamente para liberar a las personas de este tipo de espíritus. Había muchas palabras que decían eso. Y finalmente, por causa de esto, ya, cuando vos predicas la palabra, cuando vos anunciar la palabra correcta, cuando vos empezás a expulsarle a estos espíritus malevos, a la gente le gusta, ¿no? El espíritu que me producía negocios, el espíritu que me hacía ganar mucho dinero, vos empezás a romper, a sacar, la gente empieza a molestarse y empieza a reclamar. Y fíjese un texto que dice aquí en el capítulo 16, 21. El reclamo que hicieron ellos. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Más arriba decía, versículo 20, presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. De entrada lo ya le llama judíos. Ah, judíos, fuera. Así no. Bueno, y te judío igual. Siempre cuando a la gente se le menciona judío parece que le está ofendiendo, ¿no? Ustedes también, si alguien le dijo judío, ¿van a sentir ofendido? ¿Se acuerdan qué dijo Jesús a la mujer samaritana? ¿Se acuerdan qué le había dicho? La salvación viene de los judíos. Así le había dicho. Tendríamos que pensar dos veces entonces para sentirnos ofendidos si nos dicen judíos. Si nos dicen judío, muy bien. Según la palabra de Jesús, la salvación viene de los judíos. Y si yo soy judío, entonces a través de mi vida puede llegar la salvación a una persona. Es un decir. Claro, ¿por qué Jesús decía eso? Porque los judíos estaban teniendo en ese momento la escritura en profundidad. Entonces acá ellos pensando que al decir son judíos, judío, yehuma. Y empezó a alborotarse todo. Además, ¿qué dijeron ellos? Y enseñan, versículo 21, costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Hay alguna institución religiosa que se autodenomine romano? Ustedes investiguen si alguien le dice, soy romano, somos romanos, no tenemos por qué estar celebrando Shavuot, ni Pentecostés, ni ninguna de estas cosas, ni Shabbat mucho menos, porque somos romanos. Nosotros los romanos adoramos en el Sunday, en el día del Dios Sol. Nosotros los romanos comemos el pancito cada semana. Nosotros así adoramos los romanos. Nosotros los romanos celebramos el nacimiento del Dios Sol, 25 de diciembre. Nosotros los romanos celebramos al Dios Janur, de enero. Y así, celebramos el carnaval, celebramos la Semana Santa. Comemos curé, cerdo. Así somos los romanos. Y que vengan estos judíos a venir a decirnos costumbres que no nos son lícitas hacer. No, agárrenlo. Van a ver que dentro de poco va a ocurrir estas cosas. Empiecen nomás a hacer costumbres que están hablando y va a ocurrir. Entonces, fíjense, hay que fijarse muy bien de qué lado yo estoy. Hacia qué lado yo estoy jugando, en qué parte de la cancha. ¿Estoy en el equipo de los apóstoles, Jesucristo, o estoy en el equipo de acá estos romanos? Estos ciudadanos romanos que no tenemos que hacer cosas que hacen los judíos. Nosotros tenemos que identificar eso. Y finalmente fueron arrestados, se le golpeó con vara, se le maltrató y se le llevó al calabozo y ahí se le estuvo preso. ¿Por hacer qué cosa? Por haberle dado la libertad a una muchacha que estaba oprimida por un demonio. Por eso fueron encarcelados. Entonces ustedes se dan cuenta que cuando uno empiece a hablar contra el sistema, contra lo que a la gente le gusta, contra lo que a la gente agrada, sí o sí vas a tener problemas. No vayan a decir esas cosas, pastor, que vas a crear problemas. Es posible a la gente. No es hacerle enojar a la gente. No necesitamos nosotros hacerle enojar a nadie. Es simplemente identificar si realmente estamos siguiendo la palabra de Dios o no. Uno tiene que identificar nomás, observar. Está bien, ¿te gustan estas costumbres? Bueno, pero no vaya a decir que estas costumbres son de Dios. Son de la Biblia. Son costumbres. Y si quieren seguir, sigan con libertad. Pero cuando queremos hablar de las cosas de Dios, vamos a hablar de lo que la Biblia dice y lo que la Escritura dice. Entonces, versículo 25, ya después de estar encarcelados, presos, ¿qué ocurrió? Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Después de haber sido garroteado, llevado a un calabozo
Y los calabozos de ese lugar son terribles. No son como los calabozos de esta. No hay luz, no hay ventilación, no hay baño. Ya se imaginan cómo será. Son en fondo de cueva, piezas, horrible. Además, garroteado y le pusieron unos cepos, tipo encadenado ahí. Sus piernas no podían mover. Así estaban. No es que podían recostarse ni dormir bien. Tipo, como para que se queden así, medio sentados. En esa posición estaban ellos, como para decir, ¿por qué no ocurre esto? Por causa de haber visto esa visión, yo quería irme luego a Asia. Así podía haber dicho Pablo. Imagínense, puede pensar una persona que burla ese pronóstico. Fallé el pronóstico que tenía. Yo no tenía que haber venido a este lugar. Muchas personas así también pueden pensar, ¿no? Se van a un lugar y parece que fracasan. Parece que no hay nada de progreso. Pero había algo grande que Dios quería hacer con ellos. Dice que mientras ellos estaban en ese lugar, ¿qué hacían? ¿Lloraban y se lamentaban? ¿O oraban y cantaban? Oraban y cantaban. Dice. ¿Ustedes cuándo quieren cantar? Cuando hay buen ambiente. ¿Cuándo quieren orar? Casi no quieren orar, ¿no? No, orar, no. Orar. Entonces en esta posición no te queda otra que orar. Hoy fue que escuché, o la pasada me dijeron que las verdaderas oraciones son las que se hacen en el hospital, no en las iglesias. ¿Por qué creen que dice así? Las verdaderas oraciones son las que se hacen en el hospital, no en las iglesias. ¿Por qué oran la gente en el hospital? Por favor, Señor, curala a mi familia, por favor. Ahí sí, ora de verdad. Ora. Entonces Dios nos quiere enseñar también a nosotros a tener ese corazón para orar con profundidad de corazón. Me imagino que Pablo en este momento estaba orando, él no sabe qué le va a ocurrir, pero estaba cantando también. Hacía unas alabanzas que estaban escuchando los demás presos. Y yo creo que estas alabanzas eran glorificando y hablando el nombre de Dios. O sea que esta gente está, mira esto, aparte de que están recibiendo garrotazos, aparte de que han sido traídos a este lugar, están cantando como si nada. Le daba tranquilidad y esperanza a los presos también. Dice aquí, después de que estaban cantando, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y claro, como nosotros estamos leyendo, siempre para nosotros es ciencia ficción, ¿no? Todo es ciencia ficción. El mar rojo se abrió. Porque nosotros no queremos experimentar esto. Si aquí está escrito en la Biblia, significa que está ocurriendo así en la vida de los cristianos. Esto es hechos de los cristianos, de los hijos de Dios, de los rescatados, de los salvos. ¿Sí o no? Apóstoles son enviados, hechos de las personas que están llevando el mensaje. Entonces tiene que ocurrir esto en nuestra vida. Jesucristo dijo, mejores señales que las que yo he hecho, ustedes harán, dice. Mejores cosas porque el mundo va a observar sus vidas, el trabajo de Dios a través de sus vidas. Entonces ellos orando y cantando hacen temblar los cimientos de una cárcel. ¿Qué significa cárcel? ¿Quiénes están en la cárcel? ¿Quiénes están en la cárcel? Los presos, cautivos, prisioneros. ¿Qué es lo que puede hacer que las personas que están presas, cautivas y prisioneros sean liberados? Ir al ataque, mis valientes, vamos a destruir, vamos a hacer la guerra. No, la oración y la alabanza de los justos puede hacer que los cimientos de la cárcel sean derrumbados. ¿Qué les parece? La oración, lo que nosotros no le damos tanto valor ni tanta importancia. Nos parece pérdida de tiempo muchas veces. Es lo que puede hacer que se abran las puertas, que se liberen los presos de sus cadenas. ¿Y quiénes son los que están realmente cautivos? El pueblo perdido de Dios está cautivo, fue llevado cautivo. Por eso la alabanza era muy importante. Y quiero tocar un texto para ver una vez más que todo lo que los apóstoles hacen porque tienen referencia bíblica, hasta cantar. Salmos capítulo 35. Salmos 35, 27. Dice, canten y alégrense los que están a favor de mí
justa causa, y digan, siempre sea exaltado el Señor, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Qué tienen que hacer estas personas? Dice aquí, canten y alégrense. ¿Quiénes? Los que están a favor de mi justa causa. Mi justa causa. A ver, el que esté yo preso y haya recibido unos no sé cuántos garrotazos por haber liberado, por haber hecho una justa causa. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Liberó a una muchacha del demonio, que estaba cautiva por causa de un demonio. ¿O fue una causa injusta? Fue una causa justa. Entonces lo que él acaba de hacer era algo justo, algo correcto, algo que Dios quería. Entonces por eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cantar y alabar. Gracias, Señor, porque ligué. Porque ligué por una causa justa. Entonces nosotros, cuando sabemos que estamos haciendo algo correcto, cuando sabemos que estamos haciendo la palabra de Dios y nos viene la dificultad, tenemos que quejarnos o cantar y alabar a Dios. Cantar y alabar a Dios. Entonces Pablo, ¿por qué cantaba? Está en los Salmos. Canten las personas que saben que esto es algo justo y ahora, pero están en la cárcel, Pablo, no importa. Otro texto, Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Y esto fue cuando el arca de Dios se trajo al templo. Cuando el arca de Dios, cuando el rey Salomón estaba inaugurando el templo y trajo el arca. Y miren lo que pasó aquí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Segundo de Crónicas 5, 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alababan la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Cuando ellos estaban haciendo ¿qué? Estaban cantando, alegrándose, porque el arca estaba siendo introducido en el templo. La casa de Dios, el templo, se llenó de una nube. Se llenó ahí, como los cubrió. Y ellos ¿qué hacían? Cantaban y decían que las misericordias de Dios son para siempre. Esa era su canción. Dios tiene misericordia de las personas. Dios ama a las personas, por eso está preparando este lugar santo, sagrado. Recuerden que ese lugar, ese templo, iba a ser donde iban a venir las personas a alabar a Dios desde toda parte del mundo. Versículo 14 dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios, la Shekinah de Dios. La presencia de Dios estaba manifestándose en ese lugar cuando ellos hacían ¿qué? ¿Qué hacían ellos? Cantaban. Cantaban. Por eso nosotros tenemos que tener siempre ese deseo de cantar y orar, ¿o no? Vamos a cantar. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces la Shekinah de Dios va a venir a estar con nosotros. La presencia, la gloria de Dios. Así está escrito en la Biblia. Por eso Pablo y eso eran conocedores de la Escritura. No queremos que se manifieste aquí la presencia de Dios. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Empezaron a cantar ellos. Bueno, otro texto. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ya esto Pablo estaba dando como ¿cómo se puede decir? Consejo. Después de haber experimentado. Recuerden que en hecho él lo experimenta. En Colosenses él ya lo da como consejo. ¿Quieren, hermanos de Colosas, que le dé un consejo para salir de las dificultades y ver la gloria de Dios? Les voy a dar un consejo bíblico y que yo lo experimenté. Canten, alaben y oren. Fíjense lo que dice acá. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Primero, ¿qué tiene que haber en nuestros corazones? La palabra del Mesías, del ungido. La escritura, su dabar, sus consejos, su vivencia. Tiene que morar, dice, vivir en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y después cantando
con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y entonces ustedes van a ver la gloria de Dios. Versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Entonces, Pablo ya le estaba dando como consejo, porque él ya lo experimentó. Yo cuando estaba en mis dificultades, en mi tristeza, cantaba a Dios. Pero para que te salga esto, para que tenga este deseo, que tiene que abundar la palabra. Entonces, a alguien que le gusta cantar es porque abunda la palabra en su corazón. Si solamente le gusta cantar por cantar nomás, no cuadra, ¿no? Quiere cantar porque abunda la palabra de Dios en su corazón. Al rey David le gustaba cantar, le gustaba escribir canciones. ¿Por qué? Porque ¿qué abundaba en su corazón? La ley de Dios, la palabra de Dios. Por eso nacían esas canciones. Y un texto más, Santiago 5. Para tener referencia, ¿no? Santiago 5, capítulo 5, versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Así está hablando. ¿Está afligido? ¿Está preocupado? ¿Qué tiene que hacer? Y quejarse todo el día, murmurar y criticar. ¿Eso tiene que hacer? No, está 5:13, ¿no? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, dice. No es solamente pida oración, haga oración. Así dice ahí, ¿o no? Hermano, oren por mí, hermano. No, haga oración. Venga y ore con los hermanos. Hermano, vamos a reunirnos y vamos a orar. Eso es, haga oración. Para nosotros es muy fácil. Oren por mí. ¿Y cuándo vas a orar vos por los demás? ¿Cuándo te vas a decidir vos a orar también por los otros? ¿Cuándo te vas a reunir también con los hermanos para orar por otro? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Si está feliz, tiene felicidad, cante alabanza. La pregunta, ¿en qué situación estaba el apóstol Pablo? A ver, ¿cómo estaba él? Preso y recibió garrotazo. ¿Es una situación para estar alegre o no? Pero acá dice, si está uno alegre, cante alabanza. Quiere decir que él estaba alegre. ¿Por qué? Los garrotazos y el sufrimiento que estaba recibiendo eran porque había hecho una obra tremenda con una muchacha. Nada más y nada menos que había liberado a de un espíritu diabólico. Había hecho una obra de Dios. Estaba, además, hace poco, una familia entera, la familia de Lidia, había escuchado la palabra, se había hecho parte del pueblo de Dios. Es como para estar alegre. Valió la pena estos latigazos. Así decía Pablo. No es nada esto. Una familia entera. Yo vine a esta ciudad sin saber qué iba a hacer. Y Dios me guió. Estoy viendo la guía de Dios. Estoy viendo cómo me está conduciendo directamente a las almas cautivas y necesitadas. Estoy alegre. Quiero cantar. Por otra parte, estoy un poco afligido. Quiero orar. Voy a orar. Por eso, estas cosas él hacía. Volvamos a Hechos. Entonces, pero a la medianoche, versículo 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Recuerden que esto también es una referencia de las almas cautivas, ¿no? Despertando, versículo 27, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué extraño esta manera de actuar, ¿no? ¿Ustedes creen que un preso común puede actuar así? El guardia cárcel agarra la pistola, me voy a suicidar. Y los presos le dicen, no te detengas, nosotros estamos acá, no nos vamos a escapar, estamos acá todos tranquilitos. Qué raro esto. Esto es algo anormal, ¿no? Por eso este preso, ¿qué? Ellos me están diciendo que no me maten, ellos tendrían que, sí, Yeyucato, mátate, morite. Así nosotros no escapamos. Pero ellos no hablaron así. Esta es la primera señal que puede ver este carcelero de que estos hombres son hombres de Dios. ¿Qué les parece? Ellos no están buscando escapar. Él puede entender, esto no es entonces una obra, no es que unos terroristas vinieron a poner bomba acá. Esto es una obra de Dios. Ellos teniendo la posibilidad de escapar, de irse todo, porque lo que primero Pablo quiere liberar es el alma de estas personas. Porque Pablo entiende, si yo vine a este lugar,
Es para liberar a los cautivos del pueblo de Dios, a la oveja perdida de la casa de Israel. Y entre ellos están ustedes. Ustedes son parte de ese pueblo. Yo no vengo acá solamente a escaparme de la cárcel. Yo vengo a liberar al pueblo cautivo. Inmediatamente este hombre ya se da cuenta. Estos hombres son de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que la mejor manera de predicar la palabra es con tu vida? No es usando demasiadas palabras. Tu vida. Al ver la persona, tu reacción. En un momento realmente donde debería reaccionar como todo hombre común reaccionaría, queriendo escapar de la cárcel, ellos reaccionan diferente. Ellos actúan diferente. Eso ya le llamó la atención. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Agarró una lámpara y se fue hasta el fondo y vio que todos los presos estaban ahí. Todos los presos, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué no corrieron? Antes de que venga este terremoto, ¿qué estaban escuchando los presos? Unas oraciones. Yo me imagino qué será lo que estaba orando el apóstol Pablo. Eso es mi imaginación. ¿Qué estaba orando él? Si el objetivo de él es venir a rescatar las almas perdidas. Hay muchos presos ahí, hay muchas personas. ¿Por qué estamos acá? Si yo estuviera en la cárcel, si a mí me llevaban a la cárcel, ¿qué creen ustedes que sería mi deseo de hacer ahí? Maldito ese que me metió en la cárcel, estaría odiándole y teniendo odio. A ver, ¿qué le pasaría a mi hermano Juan Carlos si te tocaría, por alguna razón, estar en la cárcel? ¿Qué quisiera hacer en la cárcel? Justamente no. ¿Qué te gustaría? ¿Qué haría en la cárcel? ¿Maldecir el tiempo a todo el mundo? ¿Qué realmente quisiéramos hacer en la cárcel? A ver, compartir. ¿O no es eso? Escapar, dice alguno. Compartir. Eso es lo que... ¿Quién más? ¿Quién tiene más oportunidad de escuchar que alguien que está en la cárcel? ¿Dónde se va a ir? ¿Dónde se va a ir? Entonces, si Pablo está en la cárcel, recuerden que Pablo estando preso, convirtió aquí los hermanos del palacio te saludan, decía, ¿no? Él en el palacio hizo su congregación, con los guardias, con los presos, con todo ahí. ¿Qué hacía él mientras estaba preso? Predicaba, compartía. Señor, si vos me enviaste en este lugar, es porque esta oveja perdida escuchen tu palabra. También Jesús había mencionado algo de la cárcel en alguna ocasión. Entonces, no es que uno se esforzó ni procuró, Dios le enviaba ahí, Dios estaba haciendo. Esto vio este carcelero, ¿y qué le dice? Entonces él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros podemos pensar, acá para ver una referencia hay que entender algo. Pablo es enviado a Macedonia. Está en la ciudad de Filipos. Él no quería ir ahí. Él estaba por voluntad de Dios en ese lugar. De repente aparece un carcelero que tiene custodio, está custodiando ahí ese lugar, y una situación rara y difícil. Él quiere ser rescatado. En la Biblia aparece en la ley de Moisés algún caso similar de alguien que por alguna razón estaba preso, estaba en la cárcel o estaba como custodio de una cárcel. ¿Se acuerdan de alguien que cuidaba una cárcel en la Biblia? José. José estaba como cuidador también de una cárcel. A él le pusieron como cuidador de la cárcel. No, finalmente, de José él es nombrado emperador por el sueño que tuvo. Y de José nacen dos hijos, Manasés, Efraín. Después se cumple la profecía, esto vamos ahí rápido. Dios dice que a través de Efraín se iban a multiplicar las naciones. Iba a salir muchas naciones de Efraín. Después el pueblo de Israel se divide en dos pedazos, Judá, Benjamín y las 10 tribus restantes encabezadas por Efraín. Finalmente, ¿qué ocurre con Efraín? Son llevados cautivos, son llevados presos. ¿De la descendencia de quién es Efraín? De José. ¿Entienden? Entonces, para empezar a ver una pequeña relación, tal vez muy pequeña, pero muy importante. Si Dios está buscando a su oveja perdida, y su oveja perdida salen de Efraín, son la tribu de Efraín, podemos decir que Dios está cumpliendo acá esta profecía. Dios envió a apóstol Pablo a recuperar a su oveja perdida,
A Efraín que está cautivo entre las naciones. Quiero ver dos textos antes de continuar. El libro de Salmos 146. Salmos 146. Entiendan muy bien. Vamos a profundizar este tema. Salmos 146. Vamos a averiguar realmente por qué Pablo estaba en Filipo y qué estaba haciendo ahí. Salmos 146, desde el versículo 5 vamos a leer. Salmos 146, desde el versículo 5. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos, sadik, ¿no? El Señor guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará el Señor para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Así está hablando el libro de Salmos. Entonces, vemos que el Señor a quién liberta, a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? La tribu de Efraín. ¿Por qué Pablo está en ese lugar? Primero está liberando a una mujer, Lidia, de la cautividad del corazón. Después liberó a una muchacha de la cautividad de un demonio. Y finalmente están liberando ya directamente a un guardia cárcel de su propia cárcel. Sí, le están liberando de su propia cárcel. Así estamos viendo. Otro texto, Isaías 5. Isaías 5, versículo 13. ¿Por qué tienen que ser liberados esta gente? Isaías 5, versículo 13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Mi pueblo, ¿cuál es el pueblo de Dios? Israel, ¿o no? Todos estamos de acuerdo con que Israel es el pueblo de Dios. Isaías 5:13, ¿no? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, dice. ¿Por qué? Porque no tuvo, hay que entender muy bien, conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? De su palabra. Porque rechazó su palabra. Y su gloria, ¿qué es gloria? La manifestación divina que habíamos leído en Crónica. Cuando ellos cantaban y alababan, cuando llegaba el arca, ¿qué había en el arca? Las tablas de la ley. El maná que cayó del cielo, la vara de Aarón que reverdeció, la ley del testimonio, la Torá. Esa era la manifestación de Dios. Ellos no le habían dado importancia, lo habían rechazado, fueron llevados cautivos. Así está escrito en la Biblia. Fueron llevados cautivos. Isaías 61. Isaías 61. Y eso es lo que dice aquí. Isaías 61. Beforá de salvación para Sión. Así dice ahí, ¿no? Restauración de rescate para Sión. Estamos hablando en lenguaje ya correcto. Ese es el título, ¿no? Versículo 1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas, evangelio, buenas nuevas, evangelio, ¿no? Restauración. Me ha enviado a predicar la restauración ¿a quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto está escrito aquí en el libro de Isaías como profecía. ¿Sobre quién se manifestó esta profecía? ¿Quién cumplió esta profecía? Jesucristo. Cuando él entró a la sinagoga y le tocaba leer ese día, saben ustedes que en la sinagoga se lee por porciones, cada persona le toca una porción, a él le tocó ese día esa porción y él leyó este texto. Jesús, el Mesías.
Y después que dijo, cerró, y que dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. ¿Qué? Nos ha sorprendido. Él vino a dar libertad a los cautivos. Cuando Pedro estaba predicando a Cornelio, ¿qué le decía? Él fue enviado para dar libertad a los oprimidos por Satanás, a los que estaban realmente sufriendo por el pecado, por la transgresión, por la falta de conocimiento. Esto está haciendo ahora el apóstol Pablo con sus compañeros. ¿Entienden? Está cumpliendo esta profecía. Está dando verdadera libertad a la gente que está cautiva en ese lugar. Un texto más, San Mateo capítulo 25. Capítulo 25, versículo 31. San Mateo 25, 31. En el tiempo del fin, en el juicio final, ¿qué va a decir Jesús? Cuando el Hijo del Hombre es el que vino de Dios, ¿no? Se refiere al Mesías. Venga en su gloria, en su manifestación divina, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Va a haber la gran división. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces atiendan lo que dice el versículo 34. Entonces el rey, este es un rey. ¿Y dónde aparece en la Biblia que un rey va a reinar como pastor sobre sus ovejas? ¿Dónde? ¿En qué texto? En Ezequiel 37. Entonces podemos darnos cuenta, podemos unir estos textos. En Ezequiel 37 aparece que vamos a tener un rey que va a reinar sobre sus ovejas. Pero acá todavía están los cabritos, ¿no? Primero tienen que ser echados los cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, ¿no? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino se preparó cuando comenzó a fundarse este mundo. Ahí se preparó ese reino, dice. ¿Y por qué ellos van a heredar estas cosas? ¿Qué dice ahí? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Recuerden que hay un texto que Jesús utilizó, muy famoso, que si vos le diste un vaso de agua fría a un justo por ser justo, dice. Hay que entender, no, justo no es el que viene y dice, soy justo, santo y perfecto por la sangre de Jesús. Amén. No, ese no es justo. ¿Quién es justo? El que vive lo que dice la palabra de Dios. El que muestra el camino de Dios en su vida. Cuando vos te diste cuenta, esta persona realmente lleva en su vida la palabra de Dios. Es digno que yo le dé un vaso de agua. Por esa razón, recompensa de justo vas a recibir. Y fíjense lo que es la recompensa de justo. Estén atentos a lo que es la recompensa de justo. Anda muy bien. Dice otra vez. Me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, ¿qué dice ahí? Los justos le responderán. Otra vez. ¿Quiénes son los justos? Los que dicen, yo soy justo, santo y perfecto, que no tengo más pecado, una vez para siempre. Esos son justos. Hay que tener bien en cuenta ese punto. Porque muchas personas, por llamarse ellos justos, piensan que son justos. ¿Qué son justos según la Biblia? ¿Quiénes son justos? Los que caminan conforme a la palabra de Dios. No son los que son perfectos. Tienen fallas. Pero caminan conforme a la palabra de Dios. Andan conforme a lo que dice la Escritura. Y fíjense lo que responden ellos. Sí, gracias Señor. Estamos, no, tranquilo. No te preocupes. Nosotros así éramoslo así. No consideramos lo bueno. O sea, sabíamos lo que vos no iba a aprender, pero tranquilo nomás. Así le contestan. De ninguna manera. ¿Qué dicen ellos? Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? La característica del justo, ¿cuál es? Es sincero. Es sincero. La verdad, Señor, estoy muy agradecido por toda la recompensa que tengo, pero ¿cuándo yo hice algo por ti? Yo nunca hice nada por ti. Él tiene que reconocer al contrario. Yo recibí muchos favores gracias a ti.
Yo he recibido todo de ti. Ese es el justo verdadero. El justo no es el que se vanagloria de sus obras, se vanagloria de sus cosas que ha hecho. Solamente está agradecido con lo que Dios hizo por él. Ese es el justo. Y está demostrándose acá en la sinceridad. Eso ya se tiene que ver en esta vida. Si en esta vida, no, pero yo cuando esté allá voy a ser así. ¿Será que uno va a decir? Acá nomás yo soy un poco así, pero allá ya voy a ser diferente. Cuando esté en el reino de Dios ya voy a cambiar ya ahí. No, acá tiene que ser así. Ahora, ¿qué dice ahí? Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando ustedes, justos, que creyeron en mi palabra, que confiaron en mi palabra, que confiaron en mi mensaje, servían, atendían a esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hacían. ¿Y quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? ¿Quiénes serían sus hermanos? ¿A quién le llama hermanos? A sus discípulos, a sus seguidores, a todos nosotros, si es que estamos confiando en su palabra. Nos llama hermanos. Por eso vamos a ver un texto más para confirmar eso. En Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 está mencionando cómo Él nos llama. A los que caminamos conforme a su palabra. A los que tratamos de andar conforme a su palabra. Estamos haciendo el esfuerzo. Mire cómo nos tiene que llamar. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11. Dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así está escrito aquí. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, versículo 12, anunciaré a mis siervos, a mis esclavos. ¿A quién dice ahí? A mis hermanos tu nombre, el nombre de su Padre. En medio de la congregación te alabaré. Y esto es un Salmos 22, 22. En medio de la congregación. A través de Jesucristo, nosotros vamos a conocer el nombre verdadero de Dios. El poder verdadero, los atributos verdaderos de Dios. La manera correcta de caminar conforme a la palabra de Dios, hemos conocido gracias a Jesucristo. Y Él no se avergüenza, a pesar de que éramos terribles, de llamarnos hermanos. Y si yo con esos hermanos fui fiel, fui misericordioso, estuve con ellos en la dificultad, en las situaciones, Dios está siempre conmigo. Así está escrito. Por eso Jesús que decía, el apóstol Pablo que decía en Primera de Juan. Vamos a leer para saber, no me acuerdo qué decía. ¿Qué decía él ahí? Fíjense, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice ahí? Permanece en muerte. Así está escrito. Entonces, no es cualquier cosa esto de los hermanos, no. No era cualquier cosa lo que estaba ocurriendo ahí en el juicio del trono blanco. No era cualquier cosa. Era algo importante. Era algo que estaba ocurriendo. Así estaba mencionando en la Biblia. Entonces, estos eran los cautivos. Pablo entonces al ver a estas personas estaba viendo a sus hermanos. Y recuerden que cuando vos entendés que estos gentiles son nada más y nada menos que Efraín, ¿qué entendés entonces? Siendo vos judío. Son mis hermanos. Por eso Jesús decía, no aborrezca a tu enemigo. ¿Oíste que fue dicho? Ama a tu hermano y aborrece a tu enemigo. Pero él dijo, no aborrezca a tu enemigo, porque un día te vas a dar cuenta que ese que vos estás considerando enemigo había sido de tu hermano. De hermano y te de aborreceo, transgredita la Torah, vas a transgredir la ley. Por eso le está diciendo eso. Los judíos enseñaban, según su tradición oral, que ellos tienen que aborrecer a su enemigo, porque su enemigo no tiene nada que ver con ellos. Son los gentiles. Pero tiene que amar a su hermano.
que en ese tiempo ellos decían que eran los judíos. Pero Jesús le quería hacer entender, hay sus hermanos que están perdidos, que están extraviados, pero amar a su escuela ahí. Entonces cuando Pablo le veía a estos presos ahí, él veía, estos son mis hermanos, por eso Dios me envió acá. Por eso yo estoy aquí, por eso el Espíritu de Jesús me está enviando. Él está buscando a su oveja perdida. Están cautivos por falta de conocimiento de la palabra. Ahora Él está liberándoles a ellos. Así Él estaba entendiendo en este punto. Bueno, volvamos a Hechos. Y así. Ahora, ¿qué dijo este hombre? Versículo 30. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta del millón. Díganme, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es que alguien puede preguntar? ¿Usted piensa que normalmente alguien va a preguntar eso? Algo tuvo que haber captado él para preguntar eso, ¿no? Algo tuvo que haberse dado cuenta. Estos hombres son hombres de Dios. Si hasta un endemoniado sabía. Hasta un endemoniado. Hasta estos son hombres de Dios. Estas personas realmente brillaban. Como dice el libro de Daniel. Los entendidos resplandecerán como el firmamento, dice. En Pablo y Silas se estaba cumpliendo la ley de Dios, la Torá de Dios, que nosotros teníamos que ser luz para las naciones. Al ver nuestra vida, ellos tenían que ver el reflejo y la gloria de Dios. Ustedes son el camino para poder entrar a la tierra bendita de Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para ser rescatado yo también? ¿Qué le dice? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Yeshua HaMashiach, el ungido de Dios, el Salvador de Dios, el que fue enviado para rescate de la humanidad, y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa muy buena. Acepta a Jesús como el Salvador, como el que vino para rescatarte de este mundo, y tu casa también va a tener la promesa. Tu casa. Cuando se refiere a tu casa, se refiere a su gente, a su familia, a su entorno. Y si este hombre está representando a los cautivos de Efraín, está refiriéndose a esa casa. Tu familia, tu barrio, tu ciudad, tu continente. Ustedes serán salvos. Porque esa es una promesa que está dando. El problema es que la cabeza, la familia, ese líder muchas veces no entiende este punto. Nosotros buscamos simplemente, yo ya soy salvo y ya está. Que se vean los demás. No. Nuestra vida es como una luz para los que están en tiniebla. Si yo no acepto esta palabra, no acepto ser luz, todos los que están a mi alrededor se van a ir a perdición, van a andar en oscuridad. Si yo soy luz, ¿qué tengo que hacer? Tengo que brillar, tengo que resplandecer para que la gente observe. ¿Qué es el problema con nuestros parientes, nuestra familia? No ven brillo en nosotros. Somos muy opacos. Esa luz que, una luz medio apagada. Tenemos que ser una luz que resplandece y van a observar la gente. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor. Esta es la clave para que una persona entre al pueblo de Dios. Tiene el deseo, tiene el corazón. ¿Qué tiene que escuchar? La palabra del Señor. ¿Cuál sería la palabra del Señor? La ley de Moisés, los profetas. ¿Será eso? Claro, recuerden lo que le dijo Abraham al rico ahí cuando estaban ellos en esa visión. ¿Qué le dijo? Lleva a Lázaro para que le hable a mis hermanos para que no venga a este lugar de tormento. ¿Qué le dijo Abraham? A Moisés, 5 libros. Y a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, tienen, óiganlos. Entonces acá, ¿qué puede hablarle para poder enseñarle el camino de salvación? La escritura, la palabra. Esta palabra es muy importante porque esto se relaciona con algo que está en el Antiguo Testamento. Pero vamos a terminarle esta parte y después vamos a ver ese último texto. Y hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa, y él tomándolos aquella misma hora de la noche los lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué se bautizaron? Entendieron que esta es la manera de entrar en el pueblo de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar un tema similar a este? ¿Dónde? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá que ya estaba en el Antiguo Testamento? Josué capítulo 2. Vamos a ver si tiene relación. Y tiene mucha relación. Y es una esperanza para nosotros también. Una oportunidad para nuestra vida.
un mensaje de esperanza, ¿no? Para nosotros que tenemos mucha familia que están todavía en oscuridad, en tinieblas. Miren lo que ocurrió acá. Todos ustedes conocen la historia de Rahab la ramera. No necesito contarle detalladamente. Ella un día estaba desesperada viendo que el pueblo de Israel venía hacia Jericó. Se le había rumoreado de que este pueblo tenía un Dios poderoso que iba a venir a arrasar con todo. En su corazón ella entendió, yo soy una ciudadana de Jericó, aparte, soy ramera. Entonces mi único destino es la muerte. Y me espera la muerte con toda mi familia. Eso es lo que ella esperaba. Pero misteriosamente a Josué se le ocurre enviarle, necesito que vayan a espiar esa tierra. Tráigame mis mejores soldados, fulano y Salmón. Ustedes tienen pinta de ser los mejores espías. Vayan allá, sí señor. Ni bien entran ahí, ya la guardia secreta del rey ya los descubrió. Significa que no eran buenos espías. Un buen espía tiene que tardar por lo menos que se le descubra. Pero ellos ya entraron, ya fueron descubiertos. Judíos aquí, o israelitas aquí. Envía el rey para apresarlos. Justamente entraron en la casa de Rahab la ramera. Fueron enviados los guardias para apresarlos. Y ahí esta ramera, esta mujer, hace una maravilla. Los esconde, dice. Vengan acá, escóndanse ahí en el terrado, ahí. Pequeñeteque. Y después viene la guardia y aquí no entraron unos hombres. No, pero unos extranjeros. Ah, sí, entraron, pero ya se fueron ya. Hicieron lo que tenían que hacer y se fueron ya. Fueron ya, para allá se fueron. Bueno, pues, ella les defendió. Así hizo, ¿no? ¿Por qué hizo esto? Ahora vamos a leer. Versículo 11. 2:11 dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno. Josué capítulo 2, versículo 11, ¿no? Por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué hizo que esta mujer pueda entender estas cosas? Todos los comentarios que había oído. Ella sabía lo que este pueblo había hecho con dos reyes anteriores a Jericó, con uno de los reyes gigantes. Cómo había destruido al rey de Og y al rey de Basán. Cómo habían cruzado el mar Rojo. Cómo habían destruido al ejército de Egipto. Entonces, la vivencia, se puede decir, la actividad del pueblo santo hizo que en su corazón venga el temor hacia Dios, ¿o no? Todavía nadie le había predicado la palabra. Nadie había compartido. Pero en su corazón ya vino el temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por favor, ahora yo he visto que ustedes vinieron acá. Yo no sé por qué se le ocurrió a usted venir acá, pero creo que ese su Dios me dio la oportunidad para que yo pueda salvarme. Versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Por favor, júrenme que como yo tuve misericordia de ustedes, ustedes van a tener misericordia de mí. Esto ya había sido, ya se había visto antes. Ahora entendemos cuando Jesús hablaba, si alguien te da un vaso de agua por ser justo, recompensa de justo va a tener. Ya sacaba esto de aquí, ya sabía de dónde sacó ese texto. Esto es su vida le está salvando. Por ser ellos hombres de Dios, por ser ellos enviados por Dios. Versículo 13. Y salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Un buen pedido que podemos hacerle a Dios. ¿Sí o no? Por favor te pido. Sale la lista. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y todo lo que ellos tienen también. Si tienen ellos parientes, cuñados, sobrinos, todo, por favor. Imagínense. No hace un pedido chico, ¿no? Ahora la respuesta a estos dos espías es interesante, es importante. Bueno, si ellos aceptan al Señor Jesús con todo su corazón, los vamos a salvar. Así les dijo. ¿Qué les dijo? Atiendan muy bien. Versículo 14. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Misericordia cuando nos haya dado la tierra.
nuestra vida va a ser la responsabilidad. Acá estaba Salmón. Recuerde quién es Salmón, antepasado de Jesucristo. Rahab sería nada más que una antepasada de Jesucristo también. Había una promesa aquí. Nuestra vida. Solamente confía en nosotros. Confía en nuestro ejército. No nos denuncies. No nos acuses. Ella confió. Entonces ella lo hizo descender por una cuerda a la ventana. Entonces, finalmente ella dejó. Entonces, así salió la promesa. Entonces, ¿qué es lo que ella tenía que transmitir a su pariente? Dios nos dio la bendición. Dios le bendijo a todos ustedes. Simplemente, o tenía que tirarle maldición. Ustedes son unos malditos, Satanás, BJ infierno, de pecador, así tenía que ir a hablarle a ellos. No. Entonces ellos tenían que observarle a Rahab. Tenían que ver que Rahab estaba confiando en la palabra y su familia le va a seguir. Familia, vengan, les voy a mostrar la salvación. ¿Cuándo es que ellos iban a entender esta cosa? Atiendan muy bien lo que les voy a decir. ¿Cuándo es que iban a captar que Rahab tenía la esperanza? Cuando venía el juicio, cuando las papas quemaban, cuando la dificultad estaba grande. Rahab tiene la esperanza, tiene una señal. Yahahendie. Porque ella estuvo bien todo este tiempo que estaba guardándose, viviendo, esperando esta promesa. Si nosotros que creemos en esta palabra, nos estamos esperando cuando venga la tribulación, ya de primero ya disparar, primero ya cañé, ¿cómo creen que nuestros familiares van a querer seguirnos? Ante la primera dificultad somos los primeros en correr, en escapar. ¿Cómo creen que ellos van a pensar que realmente nosotros tenemos alguna promesa de parte de Dios? Si nosotros somos los primeros que vivimos como fracasados, como miserables, como lamentándolo toda la vida, ¿cómo ellos van a tener esperanza? Imagínense, mientras la situación en Jericó estaba terrible, el corazón de Rahab, ¿cómo estaba? Feliz, tranquila. ¿Por qué tiene tanta felicidad, tanta tranquilidad? Porque tengo asegurado la promesa de Salmón, que va a venir por mí. Entonces eso era su trabajo de ella. Hablar, nosotros vamos a ser parte de ese pueblo. Tenemos que ser parte de ese pueblo si queremos ser salvados. En ese pueblo está la salvación. Y finalmente, para terminar acá en Josué todavía, capítulo 6, ¿qué ocurrió al final? Cuando entraron en Jericó, versículo 25, capítulo 6, versículo 25. Mas Josué salvó, ahí sale salvó, ¿no? La vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Hasta hoy está Rahab aquí. No, ella murió ya. No, hasta hoy ella está con los israelitas. Si está sepultada por ahí, entonces cuando se levante, ahí se va a levantar. Su familia van a levantarse también, ¿no? ¿Ella va a ser israelita o no? Ella va a estar en el reino para siempre. Ella creyó en esa palabra eternamente y con su familia va a estar ahí porque creyeron, son israelitas. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Hermano, esa es nuestra esperanza también nosotros. Creer y confiar en la palabra de Dios. Y finalmente, 34. Y llevándolo a su casa, lo expuso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Este es el cambio que tiene una persona. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron y sacándolos les pidieron que saliesen de la ciudad. Esto es muy importante. Pablo tenía la ciudadanía romana y un romano tenía, ¿cómo se puede decir? Privilegios. Un ciudadano romano tenía muchos privilegios. A él no se le podía ir a garrotear nomás, se tenía que hacer juicio
correctamente. Esto podían ellos ir presos, podían ser ejecutados y todo por haber hecho a un ciudadano romano. ¿Por qué este privilegio? Porque Roma quería hacer entender al mundo que cada persona que era romano era especial. Entonces todo el mundo, ¿qué clase de ciudadanía quisieran tener? Romana, ¿no? Así como ahora todos quieren tener, no sé, ciudadanía alemana, así. Tenía muchos privilegios. Y esto era importante porque a través de esto Pablo pudo ir en muchos lugares, pudo estar en muchos lugares, pudo decidir muchas cosas también. Por ejemplo, ir a Roma. ¿Cómo él pudo lograr ir a Roma? ¿Se acuerdan que le querían juzgar en los judíos? Y él dijo, apelo a César. Solo un romano podía hacer eso. Y eso permitió que él vaya a Roma, ¿no? Y de ahí pudo también llevar el evangelio a muchas cosas. Entonces, todas las cosas que Dios permitió en la vida del apóstol Pablo eran por un propósito. El tener esta ciudadanía romana también. Dios quería que a través de esto él pueda llegar hasta muchos lugares. Ahora, ¿por qué él decidió así? ¿Por qué él dijo como tipo para hacerle pasar vergüenza a esta gente? Porque él sabía una cosa. Si esta gente le persiguió por predicar esta palabra, imagínense cuando ellos empiecen a salir, va a venir la persecución sobre estos primeros cristianos. Entonces él entendió, si ellos saben que el que viene acá en cabeza, el que está haciendo estas cosas, es un romano, entonces, no, vamos a respetar, son romanos ellos. Entonces, no son simplemente judíos como dijeron ustedes. Ya ahora ya pudo ir, si eran judíos sí merecen garrote, pero son ciudadanos romanos, hay que respetar. Entonces para mantener un cierto temor ante las autoridades, él tuvo que aprovechar ese privilegio que tenía. Soy ciudadano romano, Pepe se respetara. Y logró su objetivo, no tuvieron miedo, terror, dice, por haberle hecho estas cosas. Y finalmente, versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ya se establece ahí una comunidad, por voluntad de Dios. ¿Ven ustedes cómo el Espíritu de Dios va guiando para hacer todas las cosas? Por eso, algunas cosas en nuestra vida también debe ser que tienen algún propósito. Por alguna razón alguno es electricista, alguno es chapista, alguno es masajista. Cualquier profesión, hasta nuestra ciudadanía, no sé, por alguna razón tenemos. Cualquier cosa tiene algún objetivo para Dios. ¿Sí o no? Por alguna razón hacemos lo que hacemos. No es que de balde nomás Dios nos da esta. Recuerden que Pablo le conoció a Priscila y Aquila por medio de su profesión de carpero, ¿no? Tiendero. Así se conocieron. ¿Y qué produjo ese encuentro? Que Priscila y Aquila un día se encuentren con Apolos en una conferencia y le prediquen la palabra y Apolos se haya hecho un gran siervo. Todo tenía propósito en la vida. Amén. Por algo. Entonces, nuestra vida no es simplemente para vivir en este mundo. Es para cumplir el propósito de Dios. Espero que eso entendamos. Vamos a orar para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.